Y ahora vamos con esta revisión de lo que ha sido también este fin de semana y que el caso Teuchitlán vuelve a convocar al país en un momento de reflexión muy, muy profunda de cómo estamos viviendo la realidad que azota este país con la violencia, pero por el otro, cómo se está, pues de alguna u otra manera, actuando por parte de las autoridades. Hoy le agradezco que me tome la llamada en el análisis. Emilio Álvarez y Casa, analista político, él fue senador de la República, un hombre muy activista como nadie en materia de los derechos humanos, y le agradezco que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Emilio? Jonathan, buenas tardes, qué gusto saludarte, buen inicio de semana, un abrazo hasta San Luis, aquí desde la Chilanga Banda. Oye, Emilio, definitivamente, ¿no? Teuchitlán vuelve a hacer ese tornado que nos despierta la indignación, que pone a las autoridades también contra la pared, pero en lugar de ver un momento de decir, señoras, señores, están las cosas mal, tenemos que corregir el camino, tenemos que hacer un cambio de estrategias, lo que encontramos de las autoridades, Emilio, es negación. ¿Qué te dice ello? Mira, yo esperaría que este fuera el momento donde Claudia Sheinbaum y el gobierno encabezaran la indignación, encabezaran el dolor, encabezaran la sensibilidad con quienes tanto sufren de madres, padres, hermanos y hermanas buscadoras. Eh, yo esperaría que las atrocidades que vimos en Teuchitlán, que son el espejo de una realidad de crímenes atroces que se cometen todos los días en México y que nos regresan a esta idea de que ojos que ven, corazones que sí sienten, porque esas cosas han pasado de manera reiterada y pasan todos los días. Fue de una sacudida para, pues, preguntarnos cómo es posible que lleguemos a esto, cómo es posible que en el mundo se hable del campo de concentración de Auschwitz mexicano. ¿Cómo es posible que en México tengamos testimonios tan dramáticos como los que escuchamos de las los guerreros buscadores de Indira Navarro, de Cecilia Flores? Y estamos empezando a ver una ruta que me preocupa mucho, de una Claudia Sheinbaum que quiere encabezar la negación, no la indignación. Y eso es una pérdida de oportunidad país porque no es que no se supiera, o sea, incluso propio Techitlán de septiembre, en el 2021, ya van a ser 4 años, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU presentó un informe con una relación de recomendaciones muy importantes para el Estado mexicano. El sexenio pasado fueron más de 50,000 desapariciones. Este es un momento para hacer un acuerdo país, un pacto de Estado, pues para enfrentar este dilema, Jonathan. Ajá. Es que, por ejemplo, hoy que escucho en la mañana la respuesta de la presidenta, veo primero un embate, ¿no? A los manifestantes, de llamarlos hipócritas, de por qué no lo hicieron antes, de, bueno, ella les dice grupos calderonistas, y más allá de que luego son encapuchados, que quieren dar el portazo en Palacio Nacional, más allá de ello, Emilio, la realidad es que este es un país que está azotado por la violencia. ¿Qué poder hacer en ello, Emilio? ¿Cómo hacer que...? Porque ahora resulta que nadie quiere reconocer el tema, ¿no? Ni los que se fueron, ni los que están, y ningún nivel de gobierno. O sea, como si esto fuera... nadie aquí es el encargado de esto. Es que ese es justo el problema. Tenemos gobiernos encargados de resbalarse la responsabilidad y turnarse la bolita que en atender a las víctimas. El sábado fue muy emblemático que salían los granaderos, esos que dice la señora Sheinbaum que no existen, a cerrar las puertas. Por supuesto que los grupos radicales y estos encapuchados, pues no representan a las víctimas ni mucho menos. Pero hombre, podían perfectamente haber pedido que un grupo de los colectivos pasara a Palacio Nacional. Les cerraron otra vez las puertas. Pero también la semana pasada, cuando esto ya había estallado, pues a la señora presidenta le pareció buena idea ponerse a bailar con unas niñas en lugar de dedicarse 100% a esto. Pero también cuando ya el tema estaba en la prensa internacional,
a la señora Sheinbaum le pareció buena idea no suspender su festival, ese donde la dirigencia de Morena le dio la espalda y no la saludó hasta que ya fue demasiado tarde. Y dices, pero ¿cómo organizan festivales? ¿Cómo organizan bailes con esta tragedia? O sea, debería ser como la única o la principalísima, pues, para decirlo en mejores términos, responsabilidad del gobierno y de la presidenta y de su gabinete. Uno se pregunta, ¿qué tiene que pasar entonces, Jonathan? Y que la presidenta salga a decir, no, mira, pues es que vamos a informar a las víctimas, pero que si carroñeros y que si campañas en contra y que si pobre López Obrador. Ahora resulta que ahora la víctima es López Obrador. Ceci Flores, esta madre buscadora tan ejemplar, le respondió con mucha claridad, no, perdone, a los que golpearon, a los que torturaron, a los que desaparecieron, es a nuestros hijos, no a López Obrador. Y si alguien sabe de cómo pueden escalar estas cosas, pues son ellos que lucraron tanto con Ayotzinapa. Y me parece que eso es su preocupación. Ahí estaba Epigmenio Ibarra haciendo conteos, ahí estaban los caricaturistas, ahí estaba el mismo López Obrador. ¿No quieren que pase lo mismo? Abracen a las víctimas. ¿No quieren que pase lo mismo? Rompan las cadenas de impunidad y complicidad. ¿No quieren que la gente se indigne? Bueno, pues entonces ayuden a las familias que están haciendo el trabajo que le toca a las autoridades. Ese es el tema, no ponerse a intentar repartir culpas o calificar. Ahora resulta, fíjate, sale Noroña, válgame el señor, poniendo en duda y generando, salen campañas de las redes de AMLO atacando a Ceci Flores, sale periódico La Jornada con la Rabiela diciendo ojalá que esto no exista porque no había ni chimeneas, no había hornos, a ver si no sale, le cierran las puertas a Guerreros Buscadores, la Fiscalía General de la República, después de que claro que hay elementos fundados de tener dudas y los encontraron en septiembre y no han hecho nada, pues a ver si no quieren fabricar otra verdad oficial. O sea, es decir, el partido, su gobierno y su aparato se están moviendo en la dirección de lo que hoy dijo la presidenta de manera contundente, que me parece que es un error, no político, un error país, más allá de responsabilidades. Tenemos que buscar cómo esto no se repita, Jonathan. Y no están entendiendo, ¿eh? A ver, Emilio, hoy aparece la presidenta también y dice, vamos a presentar un paquete de reformas en materia de desapariciones. Incluso ahí habla de grandes pendientes que tiene este país en materia de búsquedas. Pero ojo, solo aparece después de esta crisis, Emilio. No lo tenía contemplado el proyecto de Sheinbaum. Fíjate que si quieren hacer cosas, que retomen el informe que salió hace 4 años, casi 4 años del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Ahí viene una relación de temas de Estado. Quieren hacer cosas, fortalezcan a la Comisión Nacional de Búsqueda que fortalecieron desde hace años. Incluso que en lugar de dedicarse a acompañar a las víctimas, mejor empezaron a borrar nombres, lo que las propias familias llamaron desaparecer a los desaparecidos. Quieren fortalecer, pues fortalezcan a la CEA, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que desde hace años le bajaron el presupuesto, cerró las puertas, tanto así que hoy una parte importante de las víctimas litiga contra la institución creada para protegerlas. ¿Quieren hacer algo? Pongan a trabajar la CNDH, que está absolutamente ausente, desaparecida, sumisa y omisa. Es decir, todas las instituciones que se hicieron para proteger víctimas en el sexenio pasado se fueron al piso. Qué bueno que la señora presidenta sale con un decálogo, bueno, no un decálogo, una serie de propuestas. Algunas de ellas habrá que ver si no tienen otra intención, porque ahora pareciera que quieren subsumir el registro federal de electores del INE a esta vieja idea de que el gobierno controle el padrón. Ojalá que no sea eso y no utilicen estas tragedias para intentar generar una lógica de mayor concentración de poder. Que el INE pueda coordinarse para la identificación de la gente me parece bien, pero que con eso el gobierno controle el padrón electoral me parece peligrosísimo, por poner esto solo un ejemplo. A ver, Emilio, tú estuviste al frente de los derechos humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué te dice que aparezcan hoy el presidente del Senado
el titular del Poder Ejecutivo, la presidenta Sheinbaum, en una especie de decir, señores, los zapatos no significan nada, no tienen por qué estar protestando. Yo ahí hubiera visto a derechos humanos aparecer en medio de ellos y decir, señores, a ver, no digan nada de eso, es gravísimo lo que están diciendo, y me refiero por los pares de zapatos, los 400 que se encuentran en este predio, que para ellos es cosa de nada, y no aparece derechos humanos. Tenemos una comisión ausente, omisa, inexistente, y ¿no les parece grave a los titulares del Ejecutivo y a unos de los del Legislativo que hayan aparecido restos humanos, que haya habido denuncias, testimonios, que haya habido todo un fenómeno además de los zapatos? Es decir, están en una lógica de minimizar, de desacreditar a quienes tienen fuente de legitimidad, que son las buscadoras, a defensores de derechos humanos, a comunicadores, y se van con la tranquila y decir, no, esto es una campaña en contra del gobierno. A ver, háganse cargo. Cuando eran oposición, ustedes, Morena, le exigieron a Peña y a Calderón, y con razón y con derecho. Ahora que son gobierno, claro que se les va a exigir, pues cómo no, o sea, tienen una responsabilidad de gobierno. Les gusta el gobierno para los aplausos, los bailecitos y los festivales, pero no les gusta el gobierno para las responsabilidades. ¿Cómo así? Y por supuesto que lo que se esperaría es que tomaran los recursos que utilizan para los festivales, para las familias y las víctimas, por ejemplo. Oye, pero me estás diciendo, Emilio, que todo el aparato del Estado mexicano, todos los recursos, toda la estructura se puede venir abajo con simples redes sociales y con un simple chispazo de indignación. ¿Me estás diciendo que todo el aparato del Estado no lo aguanta? Lo que te estoy diciendo es que es de alarma que así lo vea el gobierno. Es de alarma que el gobierno mexicano y quienes ahora encabezan las estructuras de gobierno en el Ejecutivo, Legislativo y la CNDH no encabecen la indignación. O sea, es increíble que estas personas ahora estén poniendo en duda lo que pasó en Teuchitlán. Y solo falta que nos vengan a decir los absurdos de, no, pues no hay evidencia científica, espérense que haya pruebas. Entonces uno se pregunta, claro, entonces por eso están sacando a los colectivos de Teuchitlán. Acaba de presentarse la semana pasada, otra vez, fosas en Reynosa, pero brinca lo mismo en Zacatecas, pero brinca lo mismo en Guerrero, pero brinca lo mismo en Tabasco, pero brinca lo mismo en Chiapas, pero brinca lo mismo en Guanajuato. Es decir, el país está inundado de crímenes atroces y no les parece que eso debe ser prioridad. Debería ser o sea, es de tal magnitud la brutalidad que se exhibió en Teuchitlán, que debería ser un llamado de atención a todos para que paremos esta masacre. ¿Cómo podemos normalizar 50,000 desaparecidos? En lo que va el gobierno de Sheinbaum, la tendencia a las desapariciones ha sido mayor que cuando antes. Mira, en el derecho internacional de los derechos humanos, Jonathan, esto se le conoce como un delito continuado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días se actualiza el delito, pero eso quiere decir que se actualiza el dolor. Un hecho como la tortura tiene un inicio y tiene un término. Puede tener consecuencias más largas, pero tiene un momento. La desaparición continúa todos los días hasta que no haya una evidencia documental o física de qué pasó con la persona desaparecida. Por eso se le llama delito continuado continuo. Ese dolor de las familias, lo han dicho de todas las formas, y que en lugar de que Claudia Sheinbaum abrace a las víctimas, se pone a bailar con niñas. Qué bueno que baile con niñas, pero no es este el momento. No es este el momento. A ver, el paquete de las iniciativas son 6, Emilio.
¿Qué te dice, por ejemplo, iniciativa que pretende incorporar nuevos protocolos en la ley con el fin de no tener que esperar 72 horas para reportar desaparición? Otra, equiparar el delito de desaparición al secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación en las fiscalías. Y otra, publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones en fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República. Por mencionar algunas, tres de estas seis, ¿qué te dicen ellas? Mira, a mí me gustaría que fueran hechas en trabajo y concordancia con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Del 2014 al 2016 se hizo la Ley Federal de Personas de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. Y las familias acuñaron un término que se llama sin las familias no. Entonces diría, tendrían que estar sentadas ahí las familias para discutir esto. Segundo, hay cosas que ya habían pedido las familias y que puedan tener ayuda inmediata, como por ejemplo, no esperar las 72 horas. Eso es un reclamo de larga data. Pero si eso no va acompañado de los procesos de sensibilización de los ministerios públicos, eso no va a funcionar. Hoy lo que vemos es que las buscadoras hacen el trabajo de los ministerios públicos. Entonces, esto tiene que ir más allá de una especie de aspirina y salir al día, de una serie de acciones pues muy de fondo. Hombre, que tengamos certeza de dónde están las personas, claro. Eso sí pertinente, claro. Que se puedan hacer alertas en todas las entidades, hospitales, reclusorios, centros de detención, claro. Entonces, me parece que estas medidas son, se quedan cortas. Me parece que tienen que ser de trabajo con las organizaciones y espero que no sean el caballito de Troya para quitarle al INE el padrón electoral. Uy, eso es lo que ves. Pues sí, Que te ya lo había digo tentación, Emilio. Creo que a ustedes les tocó cuando tú estabas de senador, que querían pasar el padrón del sí, INE al gobierno, como sí, antes, en sí, los sí, sí, como 80. antes. O sea, yo por supuesto que toda la capacidad del Estado mexicano, gobiernos del orden federal, de los órdenes estatales y los órdenes municipales articulados para defender a las víctimas, claro, salud, seguridad, reclusorios, estaciones migratorias, ejército y marina, claro. De hecho, de eso se pedía en la ley de víctimas, de eso se pedía cuando se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, que es de la ley que promovieron los colectivos. Fueron los colectivos los que promovieron la creación de esa ley. Y regresamos a propuestas que pues honestamente parecen parches. Mira, déjame darte un ejemplo. El sexenio pasado se modificó la ley de la Fiscalía en 2021. Y en esa ley le quitaron derechos a las víctimas. Le quitaron derechos a las víctimas. ¿Cómo no van a tener desconfianza si fue una modificación que promovió Gers Manero? Me tocó, fui el único senador que votó en contra entonces en el Senado. Les quitaron derechos. ¿Qué quieren? Pues estar trabajando de la mano. Y otra vez, las señales que se mandan pues son de insensibilidad. Claro que pueden estar preocupados porque pueden encontrar responsabilidades, pero lo que le tocaría a Claudia Sheinbaum es romper esas cadenas de complicidad y que se asuman si López Obrador o si Alfaro o si el presidente municipal de Tichitlán tienen responsabilidades o la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General, que se asuman. Pero parece, me preocupa, no me gusta que este dolor esté empezando a detenerse por la cadena de complicidades del pasado. Híjole, Emilio, es muy delicado esto y lo que estaría escondiéndose, lo que estaría detrás de lo que vendría con esta búsqueda de los datos que tú nos mencionabas por parte del gobierno federal. Seguimos al habla, Emilio, yo te pediría que sigamos al habla, que no dejemos este tema y más que van apareciendo cada día en este México en el que vivimos. Gracias siempre, Emilio, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Jonathan. Buena tarde, un abrazo. Que tengas buena tarde. Es Emilio Álvarez y Casa, analista político, ex senador. Él también fue ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un hombre, una voz autorizada para este tema. 1:56 PM. Seguimos revisando esto por los ecos que dejó este fin de semana el caso Teuchitlán. Volvemos con más. Poniendo a San Luis en la misma sintonía. En un instante regresamos.